funcionar de manera más adecuada. ¿Cuáles son los objetivos del práctico? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Básicamente vamos a hacer tres cosas. Uno, construir una curva de valoración correspondiente a una titulación potenciométrica mediante el uso de planilla Excel. Luego, determinar la primera y la segunda derivada con el uso de la planilla Excel y determinar la concentración del ácido fosfórico en una muestra problema mediante la segunda derivada. Si ustedes se dan cuenta, los objetivos del práctico están todos en torno al Excel. No sé si todos trajeron un computador o al menos un tablet que les permita usar Excel. Aquí tienen, por lo que veo. ¿Ustedes? ¿También? ¿Y ustedes, chicos? ¿También? ¿Ustedes? ¿También tienen la manera de ocupar Excel para la determinación? Sí, perfecto. Entonces, el tema del práctico es determinar la concentración del ácido fosfórico, que es un ácido triflótico. Este ácido fosfórico tiene 3 puntos de equivalencia, porque cada protón técnicamente debería dar un punto de equivalencia. Sin embargo, el tercer punto de equivalencia no se ve. Así que en las titulaciones uno suele ver solamente el primer punto y el segundo punto de equivalencia. El tercero es muy poco perceptible en la curva de titulación y no suele observarse muy bien. Así que solamente uno se reserva la determinación de la concentración a partir del primer punto y a partir del segundo punto. ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes, en esencia, yo voy a subir este telón ahora para que veamos un poco qué es lo que hay que hacer. En el práctico o en el manual, a ustedes les dice que tome 10 mililitros de la solución de muestra problema, ¿verdad? Ya, no vamos a tomar 10, vamos a tomar 20. Esto que está acá es la muestra problema. Esta es la disolución de ácido fosfórico cuya concentración no se conoce y ustedes la tienen que determinar. A esta disolución es la que ustedes le tienen que determinar la concentración. Entonces, todos los grupos van a venir con su vaso de precipitado y van a tomar una pequeña porción de la muestra problema. De esa muestra problema, con pipeta, creo que tienen una pipeta allí de 20, ¿de 10? Bueno, si tienen de 10, tomen 2 porciones con la pipeta de 10, con la pipeta total, y colóquenlos en el matraz aforado. ¿De cuánto es el matraz aforado que tienen? De 100, ya, perfecto. Entonces, tomamos 20 mililitros de la muestra problema y esos 20 mililitros lo colocamos en el balón de 100 mililitros y aforamos. ¿Sí? Llegamos a la marca del aforo y aforamos para 20 mililitros. Luego, una vez que tengamos esta disolución preparada, entonces tomamos de esta 10 mililitros de la disolución y los colocamos en un vaso de precipitado. ¿Sí? Cuando tengamos los 10 mililitros acá, de esta disolución que ya fue diluida, porque tomamos 20 de la muestra problema y la diluimos a 100, entonces tomamos una pequeña alícuota de 10 mililitros con la misma pipeta aforada, que ojalá la puedan enjuagar, y vamos entonces a titular. ¿Cómo lo vamos a titular? Preparamos el sistema de titulación, es decir, preparamos la bureta con la disolución de hidróxido de sodio y con ella vamos a titular. En la práctica les dice que ustedes tienen que estandarizar esta disolución de hidróxido de sodio. Eso, por cosa del tiempo, ya fue estandarizada. Es decir, vamos a tomar o vamos a partir del hecho de que la disolución tiene la concentración que marca la etiqueta. Es decir, la disolución de hidróxido de sodio nosotros vamos a, de alguna manera, asumir que la disolución tiene una concentración de 0.1 mol por litro. Es decir, no la van a estandarizar. Acá está el ácido oxálico, pero no lo vamos a ocupar. ¿Sí? Lo vamos a dejar allí, no lo vamos a ocupar. Es decir, la disolución está estandarizada, tiene una concentración 0.1 mol partido al litro. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer entonces? Preparar el sistema de agitación, colocamos el vaso de precipitado, colocamos dentro del vaso de precipitado la barra magnética agitadora, pero antes medimos el primer pH. Es decir, introducimos el pHímetro y medimos el primer pH de la disolución de ácido fosfórico sin haber agregado la primera gota de hidróxido de sodio. Ese va a ser el punto cero de la curva. Ustedes recuerden que van a tener una curva, o al menos una tabla por ahora, una tabla en la que ustedes tengan en una columna de la tabla van a tener el volumen de NaOH y en la otra columna van a tener el pH del sistema. Entonces, el primer punto de la tabla va a ser para volumen 0, van a tomar el pH de la disolución. ¿Sí? Ahí toman el primer pH con su pHímetro.
Luego empiezan a dejar caer, la guía dice de cuánto en cuánto van a dejar caer los volúmenes. La guía dice de 2 en 2, ¿verdad? ¿Sí? Dice de 2 en 2 la guía, ¿cierto? Ya, chicos, no lo vamos a hacer de 2 en 2, lo vamos a hacer de 1 en 1. ¿Sí? De 1 en 1. Entonces, el primer volumen va a ser, abran la válvula de la bureta y dejen caer 1 mililitro. 1 mililitro y luego con el pHímetro toman el segundo pH. 2 mililitros, tercer pH. 3 mililitros, cuarto pH. No deberían gastar más de 15 mililitros por toda la titulación. Es decir, si vamos de 1 en 1, debería ser 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 15. No deberían gastar más de ahí para obtener incluso los 2 puntos de titulación. Los 2 puntos se deberían obtener en ese rango. ¿Sí? Sí, para que lo tengamos más o menos en cuenta. Entonces, grafiquen, supónganse que lleguen hasta 15 mililitros. Y ahí deberían tener 15 datos de pH contra 15 datos de volumen. Esa curva que ustedes van a construir a partir de esta data que recogieron acá es una curva exploratoria. Porque aún no sabemos exactamente dónde debería estar el punto de equivalencia o cada uno de los puntos de equivalencia para este sistema. ¿Qué hacemos entonces con esta serie de datos? Ustedes se van al Excel con esta misma tabla y acá colocan volumen gastado de NaOH en el eje de las X y lo grafican contra los valores de pH obtenidos. Deberían ustedes obtener una curva parecida a esta. Una curva como esta. ¿Sí? En esa curva que ustedes construyan, claramente deberían observarse los 2 segmentos de los puntos de equivalencia. Es decir, el primer punto, y por acá ustedes deberían observar un segundo punto de equivalencia. Hay 2 rangos ahí donde claramente se deberían notar los puntos de equivalencia. De hecho, ahorita les muestro en el Excel que se ven claramente en la curva. Entonces, ¿qué hacemos luego? Vamos a hacer una segunda titulación. Es decir, ustedes vuelven a cargar la bureta, desechan esta disolución del vaso de precipitado o del primer vaso, la desechan en los bidones, y vuelven a enjuagan el vaso de precipitado y lo vuelven a cargar con una nueva muestra problema. La pueden sacar de aquí directo. Acuérdense que de acá tienen 100 mililitros y solamente toman 10, así que tomen 10 más y los colocan acá. Barra magnética, cargan de nuevo la disolución de hidróxido de sodio y volvemos a titular. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado ahora con esta segunda titulación? Que cuando nosotros lleguemos acá, a este punto, donde iniciaba el punto de equivalencia, allí, supónganse que el punto de equivalencia les dio en 3. Es decir, iniciaba en 3. Ahí, vamos a ir ahora sí de 2 en 2. Es decir, este punto, luego del del inicio del rango del punto de equivalencia, va a ser 3.2, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 4, 4.2, etc. Deberían tomar un rango, si fuimos de 1 en 1, deberían tomar un rango. Si el punto de equivalencia les dio en 4, debería ser entre 3 y 5. Si el punto de equivalencia les dio en 3, debería ser entre 2 y 4. Es decir, tomen un rango, un mililitro por encima, 1 mililitro por debajo del punto de equivalencia. Es decir, que el rango abarque 2 mililitros. En esos 0,2, 0,2, 0,2 y 0,2. Ahí ustedes deberían tener una sucesión de puntos similar a la anterior, pero con ese rango un poco más acotado acá en el punto de equivalencia. ¿Sí? Y esa tabla la van a volver a hacer una segunda gráfica, o van a tener una segunda serie de datos que les permita graficar. Ahora sí les muestro un poco el Excel para ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Dudas? ¿Sí? Disculpa. Sí, cambia la dosis de volumen que yo voy a dejar caer. Ahí debería ser de 0,2 en 0,2 mililitros. ¿Sí? O sea, abrimos más ligeramente la bureta y no dejamos caer 1 mililitro, sino 0,2. Veamos el Excel. Hicieron ya este gráfico, seguro. Voy a apagar acá para que se vea un poco mejor. Seguramente la mayoría de ustedes hizo este gráfico, pero yo lo voy a volver a hacer.
son los datos que estaban en el PPT. Es decir, son datos similares a los que ustedes, no sé si lo observan bien, ¿sí? Ya. Esos datos que están ahí son datos de volumen acá y pH acá para 0, que es el primer punto cuando no le he agregado nada, y así sucesivamente. Estos datos van de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, etc. Y acá valores de pH. Yo voy a graficar estos datos. Los de ustedes van a ser de 1 en 1, pero estos datos acá particularmente están de 2 en 2. Entonces vamos a pedirle que nos haga un gráfico. Voy a darle por acá a insertar. Y ahí ustedes se van a dar cuenta dónde están los puntos de equivalencia allí. ¿Ya? ¿Se ve? Pedí un gráfico de dispersión, sí, con puntos, para que se noten ahí los puntos. ¿Dónde están los puntos de equivalencia ahí? Se ve claramente que uno está acá, de aquí a acá, y el otro está acá, en esta zona, de aquí a acá. ¿Sí? Fíjense que ese punto, si ustedes ponen el puntero del cursor sobre el punto, ahí claramente les dice cuál es el volumen. Acá dice 18 y 1, a ver, no sé, aquí no alcanzo a observar. Pero en el computador les va a decir que es 18 y 3.4. Ese es el primer punto. Es decir, en 18, de alguna manera sería el inicio del punto de equivalencia del primer punto. Y en el segundo punto, el cursor les dice 36. Es decir, a partir de 36 inicia el segundo punto de equivalencia. Es decir, los puntos de equivalencia están marcados acá, en 18, en esta zona, que yo voy a marcar acá en amarillo, y están marcados en esta zona. Ahí está el primero y acá está el segundo. ¿Ven? Ahí ustedes pueden ahora ir en este rango de 18 a 20, pueden ir de 2 en 2. Y en este rango de 36 a 38 pueden ir de 2 en 2 también. Y ahí entonces deberían acotar más el punto de equivalencia. ¿Se entiende esa parte? Esta es la titulación exploratoria. Ya identificamos las zonas donde deberíamos ir de 2 en 2. Para eso es la titulación exploratoria, para identificar el rango en el cual el pH cambia bruscamente y se identifica como punto de equivalencia. En este caso, como un ácido poliprótico, debería tener un primer punto, un segundo punto, el tercero les dije, no se ve. ¿Sí? Ya, identificamos los rangos. Vamos a la segunda titulación. Ahora, con una segunda titulación, sabiendo que en ese rango entre 18 y 20 vamos a ir de 0,2 en 0,2, podemos hacer ahora, a ver, esta que está aquí. Yo le coloqué acá los datos en amarillo, donde fuimos de 0,2 en 0,2 y acá de 0,2 en 0,2. ¿Qué van a hacer ustedes para no perder tanto tiempo? Porque son dos grupos y tienen que usar un solo pHímetro. Solamente, ojalá que hagamos los dos puntos de equivalencia, pero si no alcanza el tiempo, nos quedamos con uno. Porque con los dos puntos podemos igualmente determinar la concentración de ácido fosfórico. Con los dos, porque en el primer punto de equivalencia, la relación estequiométrica es 1 es a 1. En el segundo punto de equivalencia, la relación estequiométrica es 1 es a 2. Pero la concentración de la muestra problema no cambia independientemente del punto de equivalencia. Así que si ustedes lo calculan con el primer punto, debería darles lo mismo que si lo calculan con el segundo punto. Así que no hay problema. Solamente que se llega primero, obviamente, al primer punto que al segundo. Entonces, los que no alcancen a terminar, si es que el tiempo nos limita a la operación, nos quedamos con el primer punto de equivalencia y determinamos con él la concentración. Ojalá podamos alcanzar los dos y demostrar que de hecho para el primer punto y para el segundo la concentración del ácido da lo mismo, ¿sí? Pero si no, nos quedamos con el primero. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora para obtener un volumen más preciso en el punto de equivalencia? Obtener la primera derivada, el volumen promedio, que son estas dos columnas que están acá, eso lo tienen que hacer ustedes. Pero yo les voy a explicar al menos este cálculo acá de manera rápida. ¿Cómo calculan la primera derivada? La diferencia de pH partido de la diferencia de volumen. La diferencia de pH partido de la diferencia de volumen. ¿Cómo se hace en el Excel? Para los que quizás no sean, yo sé que la mayoría están familiarizados con el Excel, pero para los que no sean familiarizados, lo que hay que hacer es lo siguiente. Ustedes se paran en la columna que necesitan hacer el cálculo. Yo voy a ampliar un poco esto acá. Se detienen ahí en la columna donde quieren, en la celda, perdón, donde quieren hacer el cálculo y dan igual, le dan shift, igual, y ahora sería delta pH entre delta B. Delta pH es esto que está acá, menos delta B, menos el pH anterior, y eso le deberían poner un paréntesis, ¿sí? Poner un paréntesis acá,
un paréntesis acá para que Excel entienda que ese es el bloque de arriba, y luego lo dividen entre delta B, que es el volumen, y sería entonces paréntesis, este volumen menos el volumen de arriba, cierran el paréntesis y ahí tienen el primer cálculo. Ese cálculo que está ahí, de alguna manera es la derivada de del cambio de pH respecto al volumen agregado, ¿sí? Entonces, la ventaja del Excel es que ustedes no tienen que ir haciendo uno por uno estos cálculos, sino que simplemente ustedes colocando el cursor sobre el extremo derecho de la parte inferior de la columna, ustedes la arrastran y ahí están todos los cálculos, ¿sí? Entonces no tienen que ir la propuesta de hacerlo en Excel es que ustedes no tienen que hacerlo, sino que lo pueden hacer de una vez todo, ¿sí? Todos los cálculos los tienen allí listos, ¿sí? Entonces, ¿qué falta por hacer? El volumen promedio. El volumen promedio sería shift igual y sería volumen 1 más volumen 2. Pueden colocar un paréntesis. Eso lo dividen entre 2. ¿Sí? Y ahí le dan igual y ahí está el volumen promedio. Para todos los volúmenes promedio, ustedes arrastran igual la casilla y les debería dar eso. Ahí tienen los volúmenes promedio. Para ahorrar un poco de tiempo, yo estos cálculos los hice ayer. Son estos cálculos que están acá, ¿sí? Son los mismos cálculos que están acá. Acá está la primera derivada completa, que es la columna que ya les mostré, y acá está el volumen promedio. Si ustedes grafican estos datos, si ustedes grafican esta serie de datos que está acá, debería darles una curva como esta que está acá, ¿sí? Una curva similar a esta. Si ustedes ven esa curva está más acotada en los rangos del punto de equivalencia. Ven que aquí hay puntitos más cerca porque son los puntos que van de 0,2 en 0,2. Para ustedes también deberían tener esta serie de puntitos aquí cerquita en el punto de equivalencia 1 y acá cerquita en el punto de equivalencia 2. ¿Qué hacemos con eso? Eso aún no es suficiente para determinar el volumen en el punto de equivalencia. Debemos obtener la segunda derivada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Se hace exactamente el mismo cálculo. Fíjense que acá yo tomé el mismo cálculo. Es decir, para la segunda derivada toman la primera derivada, es decir, el valor segundo de la primera derivada menos el primero, y lo dividen entre el volumen promedio. Acá es importante. Este volumen que está acá, que dice volumen promedio 2, es de alguna manera la diferencia, pero del primer volumen promedio. No es la diferencia de este volumen que está acá. Es la diferencia del primer volumen promedio. Es decir, este dato de acá abajo, este delta B cuadrado, o delta B2, o segunda derivada, es 17 menos 15, es decir, la diferencia, pero del volumen promedio calculado en 1. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. No se vayan a equivocar creyendo que es esto. Así que tienen que tomarlo desde acá. Ahí te va a devolver entonces un segundo volumen promedio. Aquí le pueden dar igual, y ahí entonces tienen la segunda derivada, y este volumen promedio sería entonces el volumen del que les comentaba, sería el segundo volumen promedio. Luego deberíamos tener una curva como esta. Si grafican esos datos deberían tener esto. ¿Qué observan ustedes ahí? Ahí hay dos puntos máximos en esa sucesión de puntos. Esos dos puntos máximos obedecen entonces a los dos puntos de equivalencia. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer ahora? Para la segunda derivada, ustedes observan los dos puntos máximos, pero ahora un poco más detallados. ¿Sí? Esta gráfica que está acá era la gráfica de la primera derivada. Esta que les mostraba acá. Pero esta es la gráfica ya de la segunda derivada. Fíjense que aquí el punto máximo de alguna manera se amplía y ahí ven un rango más largo, ¿sí? Sí, bueno, pasa por ahí. Ya, adelante. Acá entonces ustedes observan un rango más amplio, ¿sí? De este volumen de la primera derivada, que era un punto máximo. Acá se observa entonces una diferencia desde una altura o desde un punto positivo a un punto negativo, y acá desde un punto positivo a un punto negativo. Eso es lo que en la ecuación se llama salto. Cuando ustedes ven que en la ecuación les llama, no, calculen el salto, ese salto ustedes lo deberían observar en su gráfica de la segunda derivada. Y ahí es donde ustedes tienen que calcular el volumen de alguna manera en el punto de equivalencia, que debería estar acotado entre este valor y este valor que está acá. ¿Sí? Eso, chicos, se calcula como una ecuación. Esa ecuación, creo que yo la coloqué por acá. Esa ecuación es esta ecuación que está acá, que estaba en el Excel.
Esa sí me gustaría ya cuando ustedes tengan sus datos, que cada uno venga por grupo y yo les digo cómo calcular a partir de esa ecuación. Pero por ahora seguramente van a tener un poco más confusión, pero cuando lleguen a esta ecuación, venimos acá y hacemos el cálculo. Por ahora me interesa que tengan la serie de datos y después la manipulamos en el Excel. ¿Sí? Así que paramos acá con los cálculos y luego los reexplicamos cuando tengan la serie de datos. ¿Dudas? ¿No? Ya. ¿Cómo nos vamos a dividir? Ustedes son 6. Hagan 2 grupos, chicos. Sí. Ya. Ustedes son 7, 2 grupos igual, 4 y 3. Ustedes son